Muy bien. ¿Cómo les fue esta semana? Platíquenme rápido. ¿Bien? ¿Hubo trabajo? Yo no tuve mucho trabajo, pero por la misericordia de Dios estamos bien. Estamos bien. ¿Sales? Muy bien, vamos a comenzar. Damos gracias a Dios que les podemos ver a cada uno de los que están aquí. Les pedimos que sigan orando por los que no pudieron venir, ya sea por enfermedad o por algún otro tipo de circunstancias. Seguimos orando. Oren por los varones de la iglesia, por los hombres de esta pequeña iglesia, por favor. No dejen de orar por las mujeres, las esposas, los esposos, por los hijos. Creo que hay una gran cantidad de necesidades por las cuales tenemos que orar, debemos orar. Así es de que, gracias a Dios, damos gracias a Dios una vez más por este día. Vamos a dar entrada a la predicación de esta mañana. Estamos viendo, como hemos visto, la primera carta de Pedro y ya llegamos a lo que es el versículo capítulo 2, versículos. Pues se supone que tenemos que ver del 1 al 3, pero definitivamente no creo. Nos vamos a quedar quizás en el 1 nada más. ¿Sale? Y ni el 1 vamos a poder terminar en esta mañana, pero pedimos a Dios que bendiga su palabra. Bien. Cuando en la narración de una novela de televisión, se presenta un panorama o es desarrollada la historia típica de una mujer que vive en un rango social bajo, ¿verdad? Que le ha tocado sufrir en la vida, hablando de las cosas materiales, emocionales, económicas, y vemos que esa mujer está cansada de esa falta de varios beneficios. Hablemos de vestimenta, alimentación, dinero, desamor, de un hogar con las suficientes comodidades que una persona de la clase media alta pudiese tener, de asuntos relacionados con el fruto de su vida en este lugar en el que ella vive, de esa falta de educación, no solo escolarizada, sino también una educación moral adecuada para la sociedad. Y de pronto sucede que ella llega a un trabajo en el cual su trabajo es bien remunerado. Ella empieza a desarrollarse en este trabajo como sirvienta en una casa. Estoy hablando de una novela de televisión, ojo. Quiero que pongan atención en esto. Y ella empieza a desarrollar su trabajo de manera eficiente. Los patrones están contentos con su trabajo, ¿verdad? Pero de pronto, ella llegó a una familia de una posición económica alta, ¿verdad? Pero la típica historia de cuando el hijo de la familia comienza a poner sus ojos en esta mujer y le empieza a atraer de manera emocional, física. Sus sentimientos comienzan a inclinarse por ver a esta mujer. Y posteriormente, con el deseo no solo de conquistarla, sino también de hacerla su esposa. Obviamente, los primeros que se oponen ante esta relación, ¿quiénes son? Los padres, ¿verdad? ¿Cómo es posible que mi hijo, ¿verdad?, siendo de la alta, se fije en una persona de la servidumbre, ¿no? Vamos a ponerlo así. Obviamente los papás hacen todo lo posible o lo imposible por hacerle difícil la vida a esta mujer, y si se puede correrla, pues la corren, ¿verdad?
pero se esfuerzan en sacar a esta persona, a esta mujer, tanto de la casa como de la mente y el corazón de este joven. Pero obviamente la juventud se impone, ¿verdad? Y sucede que estos jóvenes, a pesar de la oposición de los padres, ellos se salen con la suya, como solemos decir. No voy a hablar del noviazgo, el tema de esta mañana no es el noviazgo, ¿sí? El tema de esta mañana es el antes y el después, y así vamos a titular este sermón, el antes y el después. Pero lo que sí quiero que enfoquemos, lo que yo quiero que enfoquemos, en lo que quiero que esté nuestra mirada en esta mañana, y que tú pongas toda tu atención, es observar los cambios que se vienen para esta persona al llegar a una familia con un rango social alto o definido económicamente hablando, ¿sí? Son cambios sumamente drásticos los que esta mujer va a sufrir. Esta mujer es ahora llamada la nuera de los López y Pérez, ¿no? Dice, de los López Pérez, ¿no? ¿Sí? Ahora ella es la llamada nuera de los López y Pérez, ¿no? O de los López y Torres. Pero dice un amigo, pero no solamente soy Torres, dice, soy de las altas Torres, dice un amigo. Y este cambio es tan significativo, de manera que ahora ella se encuentra en una tarea tan difícil ante una sociedad en la cual esta familia adinerada se desarrolla y ahora es ella está ante una sociedad crítica, llena de vanidades, en la cual ella ha sido adoptada. Esto estamos hablando, vuelvo a recalcar, ojo, estamos hablando de una novela, ¿sí? Ahora bien, ella debe cambiar no solamente su conducta, ahora ella pertenece, ahora ella está unida a su esposo, entonces ella debe cambiar ahora su lenguaje, ¿verdad? Su lenguaje debe ser diferente, su manera de dirigirse hacia los demás debe ser una conducción apropiada. Al sentarse en la mesa, ella debe adoptar conductas que reflejen que el apellido que ella acaba de adquirir, ella lo haga resaltar de tal manera que no avergüence a su esposo con los que él se desarrolla. Su comportamiento ahora debe ser de una dama. Su vestimenta debe ser completamente diferente debido a que su posición económica ahora es muy distinta al estilo de una vida tan desafortunada que ella había llevado. La diferencia es que ahora ella tiene, a partir de ese momento tan emotivo de haberse casado con este hombre, de haberse unido a este varón, que decidió amarla a pesar de la condición en la que ella se encontraba, ella debe hacer cambios drásticos y severos en su diario vivir, ¿sí? Pero la mente y el corazón de ella, al llegar a esta familia, es que ahora tiene ella un futuro asegurado. Ella ahora es la nuera ella ahora pertenece a los López y Pérez, ¿sí? ¿Sí? Mi esposa es López, entonces, esta mujer ahora tiene asegurado un estatus socioeconómico. Ella puede ahora sentirse en una seguridad plena de decir, ahora sí no me va a faltar nada, todo lo que he sufrido, todo lo que he padecido, se quedó allá afuera. Ahora yo estoy dentro de un hogar diferente en el cual ahora yo poseo toda una garantía de aquí en adelante.
Pero mis hermanos, vayamos a la carta de Pedro, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 2, y versículo 1, vamos a leer del 1 al 3, versículos del 1 al 3. Yo quiero que vayamos a esta carta en donde lo que Pedro, como vimos en el capítulo 1, Pedro está dirigiendo esta carta a lectores como nosotros y de aquel tiempo que hemos perdido, que hemos tenido o que teníamos una antigua manera de vivir, pero que por la gracia de Dios, Él nos ha rescatado de ese estilo de vida y nos ha traspasado ahora a que podamos nosotros poseer una garantía más suprema y superior que la que esta mujer adquirió de manera terrenal, socioeconómica, hablando terrenalmente. Entonces Pedro ahora hace este cambio en nosotros. Él menciona en el versículo 2, y quiero que leamos desde un versículo más atrás, del versículo 23 del capítulo 1, vamos a leer versos atrás y vamos a leer hasta el capítulo 2 y versículo 3. Dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Versículo 1, 2 y 3. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella ¿qué? Crezcáis para salvación, y si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Fíjense bien cómo este último versículo 3 conecta perfectamente bien con el versículo 2 del capítulo 1, que dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo, y dice: para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Estos dos versículos concluyen que Cristo nos ha rescatado, que Cristo nos ha traspasado de nuestra antigua manera de vivir, ahora nos ha traspasado por su gracia y su misericordia a poseer una garantía eterna. No solamente permanente como algo socioeconómico en esta tierra, sino algo completamente duradero, eterno y para siempre. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos las gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú nos has traído aquí con un propósito eterno, glorioso, purificador para cada uno de nuestros corazones. Así que delante de ti estamos, Señor, conscientes de que tú nos has apartado para ti, Señor, que tú has hecho la obra, Señor, de salvación para cada uno de nosotros, y lo has hecho por tu benignidad, por tu amor y paciencia sobre cada uno de nosotros. Así que nosotros en esta mañana, con todo nuestro corazón, queremos agradecerte que te has dignado a salvarnos, a rescatarnos, a quitar de sobre nosotros la ira de Dios y perdonar cada uno de nuestros pecados y transgresiones. Oramos para que tu palabra sea tan efectiva, Señor, que pueda conquistar el corazón de cada persona aquí. Señor, tu palabra dice que es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y las coyunturas, Señor. Así es de que te pedimos que sea derribado toda altivez, todo pensamiento que sea en contra a la voluntad de Cristo, y que seamos sometidos a tu voluntad
por medio de la sangre del Cordero, Señor. Limpia y purifica tu iglesia, transforma nuestra manera de pensar y de actuar, Señor, pues en tus manos estamos y a ti damos gloria en esta mañana. Muchas gracias con todo nuestro corazón. Te damos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros vivimos de manera en la cual, aún estando dentro de la iglesia, y estoy hablando no solamente de como asistentes, sino aún como miembros de una iglesia o de esta iglesia, cuántos de nosotros vivimos o de manera en la que, estando nosotros aquí adentro como un cuerpo de Cristo, seguimos con algunas de las costumbres o reglas de nuestra vida anterior, como las que Pedro nos advierte en su primera carta? En la que perdemos de vista nosotros las garantías que ahora poseemos a partir de que Cristo, por su gracia y misericordia, nos ha hecho aceptos ante el amado. Cristo ahora, como nuevos creyentes, como nacidos de nuevo, nos permite, por su misericordia, poseer garantías en las cuales nosotros podemos descansar. Cristo nos garantiza un estatus como el cual nos habla en el capítulo 1 y versículo 14 como lo habla en el versículo 14 del capítulo 1, que dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ¿qué? Ignorancia. ¿Sí? Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, Dios causó que tú nacieses de nuevo, que tú estuvieses ahora en Cristo con el firme... Dios causó que naciéramos de nuevo mediante su palabra viva y perdurable, como lo dice el versículo 23 al 25, que dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hasta el 25 dice: porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece, ¿qué? Para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Nosotros hemos respondido entonces como en obediencia, en fe y arrepentimiento a esa palabra del Señor sobre cada uno de nosotros. Esa es la posición del verdadero creyente. Ese fruto del nuevo nacimiento se debe reflejar con una nueva vida, con una nueva esperanza, una nueva vida de santidad, como lo habla el versículo 14 al 16, con una vida de amor, como lo habla el versículo 22, completamente esa vida dirigida hacia Él. Y todo esto parece grandioso y tal vez un tanto extraño a nuestra experiencia o a la experiencia de nuestra vida cristiana. El problema es que aunque somos nuevas criaturas, y creo que todos los que estamos aquí, o la mayoría de los que estamos aquí, nos podemos decir que somos creyentes, ¿verdad? Porque aquí estamos, ¿sí? El problema es que aunque somos nuevas criaturas, todavía solemos hacer las mismas cosas de antaño, de cuando Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Todavía quedan rasgos, y seguramente quedarán algunos rasgos de lo que éramos anteriormente. La mujer de la novela, seguramente, a pesar de poseer ya los apellidos, todas las costumbres, su estilo de hablar, quizás no se quitó en el momento en que ella llegó al altar y se casó con este varón. Hubo cosas que ella tuvo que ir
fue un proceso, fue algo que fue sacando. Sin embargo, cuando dos personas se aman, se esfuerzan porque sea verídico o por hacer realidad el sueño que ellos esperan cuando desean unir sus vidas. Entonces, la vida cristiana a menudo parece una batalla entre nuestra verdadera identidad como hijos de Dios y nuestra identidad pasada como ciudadanos de este mundo. Ese cambio en el cual tú y yo nos encontramos es tan real que a pesar de que Cristo nos ha rescatado, porque su salvación y su gracia Él otorga en el instante en el que el Evangelio nos es anunciado, la santificación es progresiva, ¿sí? Vamos a ir quitando cosas de nuestro corazón, de nuestras costumbres anteriores. Poco a poco el Espíritu Santo se va a encargar de que nosotros seamos purificados por la palabra de Dios, dice aquí, que vive y permanece para siempre. Ahora bien, capítulo 2, versículo 2. ¿Cuál es nuestra tarea como creyentes? Versículo 2. Dice Pedro, después de decir, desecha toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas las detracciones. Y en el versículo 2, Pedro gira en la instrucción. Esto es una orden para ti y para mí. Y dice así, dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que en ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la manera entonces en la cual la iglesia del Señor va a ser purificada? Lo dice Efesios 5:25. Por medio del lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es la que purificará nuestras vidas. Así es de que ¿cómo podemos crecer en esa salvación que Dios nos ha otorgado, de tal forma que podamos esperar la revelación de Cristo o la venida de Cristo? Pero fíjense bien, ¿cómo es que debemos esperar la venida de Cristo? La venida de Cristo debemos esperarla en una confianza en Dios y no con un temor de Dios. Es decir, la venida del Señor Jesucristo no debemos esperarla con un terror, sino confiando en que esa obra con la que Jesús hizo en la cruz del Calvario ya pagó por nuestras iniquidades, ¿sí? No estoy diciendo que tu estilo de vida, en cómo tú te desenvuelves en este mundo, tú no tienes que temer a Dios. Es necesario el temor a Dios. Es importante y básico que temamos a Dios a cada instante en el cual tú y yo nos desarrollamos en esta vida. Esta preocupación que Pedro aborda en estos primeros versículos, Pedro nos anima a los cristianos del primer siglo a vivir santamente, recordándoles que la misma palabra que los salvó es la misma palabra que necesitan para continuar creciendo en la salvación prometida de parte de nuestro Dios. Pero Pedro argumenta que si en realidad has probado que el Señor es bueno, y esto lo voy a repetir doble vez, pero Pedro argumenta que si en realidad has probado que el Señor es bueno, entonces es inevitable que esta persona continúe creciendo hasta obtener la salvación cuando Cristo regrese. Es decir, que tu vida no puede estar estancada nada más cuando tú vienes, cuando tú ya naciste de nuevo, sino que tu vida debe estar en un constante crecimiento para hasta obtener la salvación cuando Él regrese. Salud. Así es de que tenemos que esforzarnos por obedecer lo que Dios ordena. Entonces vamos a empezar a describir el versículo 1
del capítulo 2. Y vamos a ver nada más la primera palabra, el primer punto que vamos a alcanzar a ver en esta mañana. Dice así: desechando pues, ¿qué dice? Toda malicia. ¿Qué es la palabra malicia? ¿A qué le suena la palabra malicia? A una maldad. ¿Qué es la maldad? ¿Acaso habremos nacido con un pedacito de maldad nosotros? Los niños son muy fácil que tú veas una maldad en ellos cuando llegan a casa del amiguito y no les gustó que ese amigo tuviera ese juguete y hacen todo lo posible por destruirlo. ¿Verdad? No contentos con lo que tienen ellos, buscan hacer un daño a ese niño, ya sea una pelota, sea un juguete X. Ellos tratan de hacer un daño a los que le rodean, ¿verdad? Y no se diga a nosotros los grandes, ¿verdad? Cuando vemos que alguien está siendo superado en un nivel socioeconómico, procuramos hablar mal de él, procuramos afectarle en un área de manera que perjudiquemos a otros, ¿sí? Si hay un compañero que llegó después que nosotros a la compañía, ¿verdad? Tratamos de ponerle zancadilla. ¿Por qué? Porque él está destacando más en el desarrollo de su trabajo. Y entonces nosotros procuramos meterle zancadilla de manera que le podamos afectar, ¿sí? Bueno, eso no sucede en nosotros porque nosotros hemos sido regenerados, ¿verdad? Entonces eso nosotros no podemos practicarlo. Pero vamos a definir qué es la palabra maldad, ¿sí? Para los que están apuntando, yo encontré 3 definiciones bíblicas en las que coinciden y quise sacar de 4 fuentes. De 4 fuentes quise sacar para que estemos bien conscientes de lo que es la maldad delante de Dios. Dice así: este término maldad es un término que designa, fíjense bien, es un término que designa lo que no está en armonía con el orden divino. En la Biblia se muestran claramente 2 aspectos distintos: el moral y el físico. La maldad o el pecado moral es cualquier falta de conformidad con la ley moral de Dios, y esa es la causa de la existencia de la maldad física o natural. Esa es la primera. La segunda: la maldad empieza en la disposición de la mente y se demuestra con nuestros actos que van moldeando el carácter de quien deja caerse en sus redes y va marcando su destino. Jesús enseña en su doctrina que el origen de toda maldad empieza por el corazón de los hombres y de ahí salen los malos pensamientos, insensatez, soberbia y altivez. El cristiano es exhortado a no pecar. El Evangelio según San Juan muestra el camino a seguir para el cristiano que ha pecado y cómo, confesando los pecados al Señor, se es libre de toda culpa. Esa fue la tercera definición. La otra es: maldad, escuchen bien, es un término general para el pecado que carga consigo hostilidad. Y no me quise quedar tan solo con qué es hostilidad, sino que investigué lo que es hostilidad. Y hostilidad es alguien que con su actitud o sus actos se muestra contrario a una persona, cosa o enemigo de ellas, y una intención de hacer daño. Esa es hostilidad. Quiere decir que la palabra maldad lleva consigo la palabra hostilidad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros somos sorprendidos en un pecado y se acerca un hermano y platica con nosotros? Oye, hermano, tú estás pecando. Vamos a Gálatas capítulo 6 y versículo 1.
Gálatas capítulo 6 y versículo 1. ¿Cómo es que yo debo acercarme hacia mi hermano que está pecando? ¿Ya están ahí? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, cada vez que yo me acerco, oye, Enrique, tú estás pecando en esta manera, oye, Jonathan, tú estás pecando en esta manera. Tengo que considerarme que yo no estoy afuera de pecar, sino que tengo que acercarme con un espíritu de mansedumbre, dice la palabra de Dios, considerando que yo también soy carne y que puedo llegar a pecar. Si nosotros analizamos nuestras vidas, podemos preguntarnos, qué fácil es que nosotros caigamos en este pecado tan grave delante de Dios. En Dios hemos sido enseñados e instruidos para poder dar gloria a Él en medio de las circunstancias que a diario vivimos, en los planes que hacemos. Y aún así, somos pecadores. Aún así, el pecado está imperando en nuestra vida. Somos enemigos por naturaleza de la gloria de Dios. Y lo peor aún, esto se torna peor cuando nosotros estamos pecando, pero con nuestras acciones arrastramos a aquellos que Dios ha puesto delante de nosotros, mostrando la maldad de nuestros corazones y convirtiéndonos automáticamente en unos completos enemigos de Dios. En Romanos, hablando sobre la culpabilidad del hombre, en el capítulo 1, si se dan cuenta, después de que Dios, Dios habla en su palabra por medio de Pablo y da la lista de los pecados en las cuales tú y yo nos encontrábamos en nuestra antigua manera de vivir. Al final, en el versículo 32, dice, quienes habiendo entendido la ley de Dios o el juicio de Dios, ¿sí? Dice que los que practican tales cosas son ¿qué? Son dignos de muerte. Ahora bien, lo peor es que a veces no solamente pecamos de manera deliberada, sino que a veces nos llevamos a otros o arrastramos a otros de la iglesia en el mismo pecado, o de gente que esté fuera de la iglesia. Dice, sino que también se complacen con los que las practican. En Dios hemos sido enseñados, en Dios hemos sido instruidos para dar gloria a Él en medio de las circunstancias, como dijimos, pero arrastramos con nuestras acciones a aquellos que Dios ha puesto delante de nosotros, mostrando la maldad de nuestros corazones y convirtiéndonos automáticamente en unos completos enemigos de Dios. Pablo, cuando habla en Atenas, en Hechos capítulo 17 y versículo 28, él dice, porque en Él vivimos y en Él nos movemos y en Él somos. Ahora, la pregunta aquí es, si tú en esta mañana tú podrías decir, ¿de veras yo estoy en Cristo? ¿En Él estoy viviendo? ¿En Cristo yo estoy moviendo las piezas que me rodean a mi vida, que están en mi entorno? ¿En Cristo yo me estoy moviendo? Pero ¿cómo termina este versículo? Vamos a tener que ir para allá. Hechos 17, 28.
Dense cuenta cómo termina este versículo. Hechos. Hechos capítulo 17 y versículo 28. Sergio, ¿lo lees en voz alta, por favor? Sí. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Porque linaje suyo somos. Gracias, Sergio. Qué fácil es decirle a la gente y a los que nos rodean: oye, yo soy creyente, yo voy a la iglesia. Pero también con nuestros hechos hacemos a un lado la gloria de Cristo cuando tratamos o arrastramos a aquellos que no desean nada con Cristo. Linaje suyo somos. Hace unos sermones me tocó decir y poner un ejemplo. Yo creo que todos los que han trabajado para una empresa grande se han dado cuenta de esto. Las empresas grandes miden sus éxitos conforme a los resultados que obtienen cuando hacen ciertas pruebas para conservar o hacer más productiva la empresa en cuanto a los combustibles, los insumos, las materias que ellos ocupan. Buscan máquinas, buscan motores más eficientes, más económicos, más potentes, ¿verdad? Y eso es lo que la ingeniería hoy ha tratado de esforzarse para sacar ante las nuevas empresas y toda esta influencia económica que se ha derramado, ¿verdad? Una empresa mide sus éxitos conforme a los resultados que se obtienen por medio de estas pruebas que hace el personal de esta empresa. Me tocó trabajar, ustedes saben, en una empresa en la cual yo era conductor de un autobús. Y esta empresa hacía estudios, asignaba un autobús especial y iba un autobús, a lo mejor algún día a ustedes les toque ver esto, iba el autobús del servicio intermedio y una camioneta atrás acompañándolo, y iban haciendo una simulación del pasaje que se sube y se baja entre parada y parada hasta el destino del autobús. Y lo hacen la prueba en subidas, en bajadas. El terreno es variable. Hay plano. Cuando llegan a Perote, de ahí hasta Altotonga casi es plano, ¿verdad? Pero cuando ellos obtienen, ellos cuidan la conducción, cuidan en la aceleración del autobús, buscan dar la mejor rendimiento a la suspensión del camión, sin maltratar las suspensiones, van verificando que las paradas estén adecuadas para que el autobús salga de la carretera rápido y sin que las suspensiones se descompongan. Y todo esto que sucede trae un resultado a la larga para la empresa. Los autobuses se economizan en combustible, no se descomponen tanto de su suspensión, sus llantas son cuidadas. Hay un resultado favorable para esa empresa. Pero hablando de los hijos de Dios, la mayoría de las veces, o cuántas veces nos detenemos para hacer un análisis de nuestra vida, de manera que podamos ver cómo es que yo estoy conduciendo mi vida dentro de la voluntad de Dios. De verdad, es muy difícil que nosotros nos conduzcamos de esta manera o de verdad nos enfoquemos a ver, a esforzarnos, a decir, a ver, pero esta actitud yo tuve con fulano y no debe ser así, ¿verdad? Con el hermano. ¿Cuánto tiempo estoy orando? ¿Cuánto tiempo estoy leyendo? ¿Verdaderamente mi vida está siendo de reflejo para los demás? ¿Sí? Cuando hablamos de los hijos de Dios, la mayoría de las veces no nos preocupamos tanto por analizar lo que la palabra de Dios dice y lo que yo puedo desarrollar, cómo yo puedo desarrollarme como un verdadero hijo de Dios.
a veces concluimos más fácil o queremos ayudarle a la palabra de Dios, sacando a veces nuestras conclusiones, anteponiendo, como dice Pedro, en los así llamados versículos 14 de la primera carta, los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Tratamos de ayudarle a Dios, pero ignorando las exhortaciones que Pedro hace y que Pablo hace también, y que la palabra de Dios de tapa a tapa nos advierte. Pero, ¿qué dice Romanos 12, versículo 1 y 2? Vamos para allá, Romanos 12, 1 y 2, y le voy a pedir a Enrique si nos hace el favor de leerlo en voz alta. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Actitud consecuente del cristiano. Así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. No os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Gracias. Fíjense bien cómo es que tú y yo deberíamos de estar regulando nuestra vida cristiana. Dice aquí, no conformándose a este siglo, sino transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que tú puedas comprobar. Dice aquí, para que comprobéis, ¿sí? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Pero ahora nos es más fácil conducir nuestra vida como yo pienso que Dios es. Como yo creo que Dios puede ver mi situación, ¿no? Tenemos que ir a la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, dice aquí, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. ¿Tú quieres comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para tu vida? Obedece la palabra de Dios. Con mucho dolor podemos decir algunos de nosotros lo que nos ha costado tomar en cuenta más nuestras propias conclusiones y sugerencias respecto a lo que nuestra carne considera que es lo mejor para nosotros o para los que amamos, antes que tomar en cuenta lo que Dios establece en su palabra, ¿cierto? ¿Cuántas veces llegamos a lamentar lo que nosotros concluimos que es lo que Dios quiere? Es que yo creo que Dios quiere esto de mí. No, es que no es que tú creas, es que Dios dice, es que es lo que Dios habla, lo que Él ha establecido para ti y para mí. Los resultados son completamente fatales cuando nosotros consideramos lo que nos rodea más eficiente que la palabra de Dios. Y esto es completamente vergonzoso, no solamente para nuestras vidas como creyentes, sino para el Evangelio de Cristo, para los que nos rodean. ¿Cómo es que ellos están viendo a Cristo en ti? ¿Cómo es que la gente se está dando cuenta que tú vas a la iglesia, ¿no? Y es por eso que a veces la iglesia de Cristo hace que hablen de la iglesia, porque avergonzamos el nombre de Cristo. El resultado de una iglesia se verá de manera pronta, así como se predique la verdad o se tolera el pecado y la maldad de sus asistentes. Así como una empresa puede ver los resultados fatales por no tomar las medidas preventivas, la educación que debe tener un conductor ante su pasajero,
en el acelerador del autobús, en cómo va a descender de la carretera hacia la orilla. Se verá una empresa ve en el dinero, en sus autopartes, el gasto que hay por una mala conducción. Bueno, lo mismo es acá en la iglesia. En la iglesia se verán los resultados y los que la rodean en cómo es que estamos siendo fervientes adoradores de Dios o simplemente somos una vergüenza de Cristo. Y de este ejemplo no tenemos absolutamente nada de nuevo. Esto sucede desde la misma Biblia. No hay nada oculto debajo del sol, dice la palabra de Dios. Y quiero que me acompañes a ver un personaje, y con este voy a terminar. Vamos a Colosenses capítulo 4, versículos del 7 al 18. La carta a los Colosenses. Libro de Colosenses capítulo 4. Y yo quiero que observes, vamos a observar nada más, este es un personaje del cual no hay detalles grandes, pero vamos a ver qué entornaba la vida de este personaje. Este personaje es llamado Demas. No Demas. No está por demás, no, es Demas, ¿sí? Pero vamos a hablar del entorno que rodeaba a este varón y quiero que te coloques en la posición, en lo que entorna a tu vida, ¿sí? Dice así: todo lo que se refiere a mí, está hablando Pablo a los colosenses, os hará saber Tíquico. ¿Cómo describe a Tíquico aquí Pablo? Dice: amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y que conforte vuestros corazones. Con Onésimo, ¿cómo describe aquí a Onésimo? Amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Vamos con el siguiente. Aristarco. Mi compañero ¿de qué? De prisiones os saluda. ¿Y quién más? Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual recibisteis mis mandamientos. Si fuere a vosotros, ¿qué dice? Recíbanle. Hasta aquí podemos ver cómo eran hermanos fieles, amados, consagrados al servicio de Dios. Fíjense bien, qué bonito se ve este panorama. Y todos aquí nos podemos ver igual. Sergio, amado y fiel hermano. Sergio, compañero en mis prisiones. Enrique, ministro. Amado y fiel don Juan. Jessica, mujer virtuosa. ¿Sí? Vamos, está bonito el entorno. Bueno, dice: y Jesús, llamado justo, que son únicos de la circuncisión, que me ayudan, ¿en dónde? En el reino de Dios, y han sido para mí. ¿Se imaginan una hermandad así? ¡Wow! ¡Qué ejemplo de iglesia! Os saluda, ¿quién más? Epafras, el cual es uno de vosotros. ¿Cómo era él? Siervo de Cristo, siempre orando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¡Wow! Para que estéis firmes, perfectos y completos, ¿en qué? ¿En algunas áreas? No, En todo lo que Dios quiere. Porque, ¿qué dice? Porque de Él doy testimonio
de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que han estado en la Odisea. La Odisea, dense cuenta que era una iglesia a la cual Pedro dirigió sus cartas, ¿se acuerdan? Y los que están en Hierápolis. Os saluda Carlitos, el médico amado, el Charlie. Dice, os saluda Lucas, el médico amado, ¿y quién? Y Demas. Fíjense bien. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibisteis del Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. ¿Pero en quién dijimos que íbamos a poner nuestra atención? En Demas. ¿Por quiénes estaba rodeado este varón? Por siervos de Dios, por hermanos amados con los cuales Demas estaba conviviendo. Ahora bien, tú estás aquí y espero que el mismo concepto tengas de cada uno de los que están aquí, así como Pablo acaba de escribir a los colosenses y está dirigiendo cada palabra que dirige Pablo de estos varones es cosa de admirar. Pero está un varón ahí llamado Demas. Demas estaba ahí. ¿Qué podrían ustedes decir de Demas? Dime qué te imaginas de Demas, Sergio. Pues al estar entre hermanos que le amaban y que pues, estaban dispuestos a todos por él, pues se sentía comprometido quizás, se sentía con un sentido de responsabilidad. Muy bien. A ver, ¿qué podrías decir? ¿Cómo crees que estaba Demas en medio de ellos? Pues estaban considerándolo igual, ¿no? Lo estaban considerando igual, ¿verdad? Igual que él. Sí, igual que él. ¿Cómo más consideran ustedes que estaba Demas o cómo se sentía Demas entre ellos? ¿Acaso creen que Demas se sentía parte de la iglesia de ellos? Sí, claro que sí. Demas estaba seguro de ser parte de la iglesia, de ser un verdadero creyente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente que lo rodeaba estaba demostrando ser fiel a Dios, amados hermanos, fieles ministros, consiervos en el Señor, ¿sí? Amados y fieles hermanos que oraban, que tenían tiempos de oración, que tenían que los mandamientos del Señor estaban sobre sus vidas y ellos estaban obrando la voluntad de Dios día a día. Ellos estaban esforzando por vivir una vida de santidad y entre ellos estaba Demas. Lo que comenzaba hace rato, me imagino que ellos le estaban dando a él la leche no adulterada, ¿no? Le estaban nutriendo. Lo estaban nutriendo. De una u otra manera ellos estaban alimentando la vida de Demas. Demas había sido acompañado de gente que se caracterizaba por ser siervos amados y muy probablemente Demas se sentía parte de ellos. Yo soy salvo. Quizás mismo Demas predicaba entre ellos. De Demas no se habla mucho, dense cuenta, ¿sí? Y Pablo hace referencia a Demas, incluyéndolo dentro de este grupo de siervos amados. Dice, casi lo dejó al último, ¿no? Dice, pero no se le olvidó, dice, y Demas, ¿sí? Pablo lo incluye. Pero ¿qué pasa? Ahora vamos a la carta de Filemón. Vamos a Filemón.
Creo que Filemón no viene en mi Biblia, hermanos. ¿Qué dice? Yo pensé que nada más era la mía, dice Jessica. No sabía. ¿Ya están ahí? Ah, ya llegué. De Tito. Entre Génesis y Apocalipsis. Muy bien, Filemón, capítulo 1, obviamente. ¿Y qué dice en el versículo 24? Fíjense bien. Espérenme. Sí, 24. Ah, sí. Fíjense bien, dice. ¿Está hablando quién? Pablo a Filemón, ¿verdad? Y le escribe estas salutaciones finales y bendición final. Y fíjense bien, ¿quién estaba en este grupo? Dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, ¿quién? Demas y Lucas, ¿qué dice? Mis colaboradores. Quiere decir que Demas era miembro de una iglesia. Él había firmado su pacto de iglesia. Demas quizás había sido bautizado. Yo no lo dice, no da detalles de Demas. Necesito enfocarme más a estudiar la vida de este hombre. Pero dense cuenta cómo Pablo lo incluye dentro de este grupo de siervos amados. Dice colaboradores, mis colaboradores. Ah, qué precioso cuando tú sabes que cuentas con gente que te rodea, que puedes decir, ellos son mis amigos. Son fieles colaboradores de Cristo. ¿Verdad? Bien. Se vuelve a mencionar este grupo de varones aquí, en los cuales estaba incluido Demas. Ahora acompáñenme a segunda de Timoteo, por favor. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4 y versículo 10. Y quiero que veas desde el versículo, vamos a leer desde el 4, versículo 9. ¿Qué capítulo? Segunda de Timoteo 4, versículo 9. Es más, vamos a ver desde el versículo 1, ¿sí? Pablo se está dirigiendo a Timoteo en sus últimos momentos, en el que él ya iba a ser sacrificado. Y Pablo le dice a Timoteo, le dice en el versículo 1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjense bien lo que dice el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿qué? Se amontonarán maestros, dice así, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a sus fábulas. Oh, qué tragedia. Pero tú, le dice, pero tú, porque se está dirigiendo a Timoteo, dice, pero tú sé sobrio en todo. En todo. Fíjense bien lo que Pablo probablemente estaba viviendo y alcanzando a percibir, que le gira esta instrucción a Timoteo. Dice, pero fíjense bien la primera palabra del versículo 1, dice, te encarezco. Casi le está diciendo, te suplico por favor. ¿Sí? Y en el versículo 5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Punto número 1. ¿Qué había? Aflicción. La otra, haz obra de evangelista. Luego la otra, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy por ser sacrificado, el tiempo de mi partida se está cercano, pero he peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí. He peleado la buena batalla. La otra, he acabado la carrera. La siguiente, he guardado la fe. Fíjense bien estos puntos que él está viendo en los primeros versículos del 3, cómo describió, y ahora los que describe. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también, ¿qué? A todos los que, ¿qué? Aman su venida. Hace rato yo les pregunté, ¿amamos la venida del Señor? Y todos dijeron que sí, ¿eh? Por cierto. Pero el versículo 9, después del versículo 9, se muestra una tristeza grande en Pablo. Dice, procura venir pronto a verme, porque ¿quién? Demas. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente no habla más de Demas, no habla más de él, pero dice, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé a Trofas en casa de Carpo. ¿Perdón? En Troas, en casa de Carpo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mis hermanos, ¿qué pasó con Demas? No solamente lo dejó, Le ganó el mundo. se fue al mundo. Qué tristeza que muchos de nosotros estamos exactamente en la misma posición. Nos ganan las cosas del mundo, procuramos hacer lo que aparentemente para nosotros está bien. No especifica aquí Pablo lo que había hecho Demas, pero si en el versículo 3 dice, pero vendrán tiempos cuando no querrán sufrir la sana doctrina, es probablemente lo que Pablo estaba describiendo de Demas. Se amontonarán maestros, dice, conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a sus fábulas. Pero tú sé sobrio, dice. Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónicas. Y si leemos nosotros desde el versículo 1, como leímos, Pablo le habla a Timoteo expresando una urgencia a Timoteo y le dice, procura venir pronto a verme porque Demas se ha ido, amando este mundo. Aquí nos especifica la manera en la que Demas se retira amando más al mundo, pero es muy probable, como dije hace rato, que el contexto de este verso, Pablo esté mencionando lo del verso 3, refiriéndose a Demas. Pero hermanos, lo que debemos hacer, en lo que debemos hacer referencia, es que todo aquel que ame al mundo no es de Dios. Mi hermano, ¿te es más fácil, o amigo querido que estás en esta mañana, te es más fácil amar las cosas de este mundo, lo que atrae a tu carne, a tus emociones? Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. 2:11. ¿Lo puedes leer fuerte, David? Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma,
Don Juan, primera de Juan, capítulo 2 y versículo 15. Dijo aquí Pedro, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. Mis hermanos, amamos más al mundo que a Cristo. Deseamos más las cosas de este mundo que las cosas de Cristo. Carlos, ¿puedes guardar reverencia ante Dios, por favor, y despertarte? Se volverán de sus fábulas. No améis al mundo ni las cosas que están en este mundo, sino si alguno ama al mundo es que el amor del Padre no está en él. La Biblia es muy clara acerca de las cosas del mundo como la esfera del mal, que funciona bajo el dominio de Satanás. Mis hermanos, la amistad con el mundo es enemistad en contra de Dios. Es un adulterio espiritual. Miren, Demas se fue a Tesalónica y Tesalónica era la ciudad popular, rica y principal y un maravilloso lugar de oportunidades. Era algo así como ir a Las Vegas, la ciudad de los chances, ¿no? Chance y gano en esta maquinita, para los que van a los casinos, ¿no? Era la metrópoli de la provincia romana de Babilonia. Así estaba considerada Tesalónica. Y ahí decidió irse Demas. Estamos en un mundo, hermanos, en el que el sistema de este mundo promueve todo tipo de pecado a hombres y mujeres, placeres sexuales, borracheras, fornicación, drogas, abortos, adulterio, vanidad, riquezas ilícitas, tráfico, etc. Ese es el mundo al cual se refieren las Escrituras, y la iglesia del Señor debe esforzarse por vivir en santidad. Y cada uno de los que estamos aquí debemos hacer un análisis de dónde es que tú y yo estamos parados. ¿Qué tanto estamos anhelando las cosas de Cristo, que nos salvó, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que nos ha rescatado por su gracia, que pagó ese precio de sangre? ¿Cuántos Demas hay aquí que han faltado a la verdadera amistad y que se han alejado de los suyos cuando más los necesitaban, que se han ido tras los deleites de este mundo, que han perdido su primer amor, que Dios, habiéndoles dado capacidades, dones, talentos y ministerios, terminan atrapados por cosas mundanales de este siglo? Seguramente la vida de Demas fue un tropiezo para los de afuera, para los del mundo. Porque muchos, mira, ahí va el culto, va arreglado. Y se va a las 11 de la mañana. Bueno, a las 11 porque llegan aquí a 11:15. No es cierto. Aquellos que lo lograron ver con la gente que lo rodeaba, con esos hermanos fieles, un tropiezo para los que estaban dentro de la iglesia o iban entrando a formar parte de la iglesia, y por el ejemplo de Demas, bien tronados. O a lo mejor siguieron, pero fue tropiezo.
se hicieron un concepto equivocado de la iglesia, probablemente la gente que rodeaba a Demas. Pues es que con Dios puedo entrar y puedo salir a la hora que yo quiera. Es que yo puedo ir un domingo y a lo mejor a la otra pues me voy al mundo y ya después regreso, ¿verdad? Y esto es un gran peligro para nosotros. Volviendo a nuestra novela, si hacemos un recuento de tu novela, Cristo te ha rescatado, Cristo te ha amado, y a Cristo no le importó la condición en la que tú te encontrabas. Cristo pagó a precio de sangre toda tu maldad y todo tu pecado. Cristo nos rescató de un estado de depravación total y nos cambió, nos traspasó a vivir para su gloria eterna. ¿Cómo tú estás correspondiendo a ese favor tan grande y maravilloso el cual Cristo derramó en su sangre en la cruz del Calvario? ¿Te está dando igual poner el nombre de Cristo por los suelos? ¿Te estás esforzando en que la iglesia de Cristo sea una iglesia gloriosa, sin mancha? Si ese pensamiento, este versículo nos los grabáramos cada vez que nos estamos a punto de pasar un semáforo, cada vez que estamos a punto de decir una mala palabra, una majadería que nazca de nuestra boca. Pero es que yo estoy llamado porque la sangre de Cristo me salvó. Es que yo estoy llamado a ser distinto. No somos de los López y Pérez. Somos la esposa del Cordero. El apellido que tenemos nosotros es supremo. El nombre que ha sido puesto sobre nosotros es que tú y yo somos la esposa del Dios fiel y verdadero. ¿Tiene que cambiar tu conducta? Claro que sí. Tienes que actuar diferente. Tienes que conducirte diferente. Tenemos que hacer cosas que resalten el Evangelio de Cristo en nuestras vidas y en los que nos rodean. Nuestra carne es débil, sí, cierto. La mujer de la novela seguramente, como dije, le costó quitar muchas costumbres que ella tenía y adaptarse ahora a su nueva vida, sí, cierto. Pero ¿qué tanto tú te estás esforzando? Porque esa maldad de tu corazón salga y ahora hagas cosas no contrarias al Evangelio, porque como dije hace rato, si tú estás acostumbrado a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios, te has convertido en un enemigo de Dios. No te engañes. Si tú has hecho cosas que no corresponden a la voluntad de Dios, no te consideres un hijo de Dios. No estás haciendo la voluntad de Dios. Estamos siendo tropezadero. Estamos siendo tropiezo para los demás. Cristo nos ha llamado de las tinieblas a su gloria eterna. Este significado de maldad, como dije, es un término general para el pecado que carga hostilidad a alguien que tiene, con su actitud y sus actos, muestra lo contrario a la persona de Jesucristo y se hace enemigo de ellas. ¿Cuántos empleados en las empresas grandes les da igual si la empresa está midiendo, si le costó el autobús millones? Ellos tratan y hacen con las cosas de la empresa como a ellos se les da su gana. Es la misma actitud que conservamos muchos, que nos decimos ser creyentes, pero que no estamos considerando la sangre de Cristo como lo más alto para nosotros. Consideremos nuestros corazones, miremos hacia adentro un poco
analicemos que estemos haciendo verdaderamente la voluntad de Dios. Dios es fiel y justo para perdonar. Arrepintámonos de corazón. Si hay algo en nuestros corazones, nada más pudimos ver la palabra maldad ahorita. Estamos comenzando el versículo 1. Maldad y hostilidad. Voy a hacer lo contrario, ¿verdad?, a lo que dice mi autoridad. Es que no te pases el alto. Bueno, me lo voy a pasar porque pues, hay chance. Ten cuidado de deshonrar a Cristo. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Él es fiel y verdadero, y Él no desechará a nadie que se acerque con un corazón sincero en arrepentimiento y fe. Amén. Vamos a ponernos de pie.